Voy a ir explicándoles, sí, primero me voy a volver a presentar porque han entrado personas nuevas, quienes no me conocen. Yo soy parte de la corporación, parte de la CIL, como les digo yo. Yo he dado ya varios diplomados, varias capacitaciones con la corporación. Algunos me conocerán porque ya vieron clase conmigo y los que no me conocen, bueno, me van a conocer. Yo soy psicóloga clínica, ¿sí? Actualmente me desenvuelvo en la parte privada, en la parte pública, depende de las necesidades, ¿sí? De las solicitudes que tenga, yo voy manejando, pero mi fuerte siempre ha sido la parte de terapia como tal, la parte de psicología clínica en general, tanto adultos, adolescentes, niños. Y hoy les vamos a contar un poco, ¿sí? Cómo funciona, qué es lo que vamos a ver en el diplomado, perdón, en el máster. Siempre digo diplomado y máster, siempre invierto los nombres. Buenas tardes, un gusto para mí también, Ana. Qué bueno que estás acá. Y bueno, todas las personas gracias por los corazoncitos. Que bueno, los nuevos, los viejos, cualquier cosa, cualquier duda, pregunten. Déjenme ver algo acá sobre la conexión. Si me escuchan bien, ¿verdad? No se me escucha red con alguna, para saber si continúo hablando o si reviso la conexión antes de continuar. Ok, no se escucha con interferencia ni nada. Bueno, fíjense algo. Estos lanzamientos, ¿sí? Estas clases, hoy vamos a tener una, mañana vamos a tener otra. ¿De qué consiste? Voy a explicarles qué es lo que vamos a ver en la maestría, ¿sí? Va a estar constituido por 12 módulos, ¿sí? Es mucho más largo que un diplomado o que un curso. Yo traté de armarlo lo más completo posible, ¿sí? Yo soy, bueno, quien me conoce sabe perfectamente más o menos cómo doy las clases, saben que me pueden preguntar lo que ustedes quieran, saben que aquí no hay límite de preguntas, no hay límite de nada, ¿sí? Aquí pueden preguntar y pueden hablar de lo que ustedes quieran. Yo voy a ir dando la clase, ¿sí? Como lo he hecho en todos los diplomados, yo voy dando la clase, les voy explicando. Y ustedes pueden escribir por el chat y pueden también hablar por el micrófono. El micrófono se mantiene en silencio solamente para no tener interferencias, ¿sí? De manera de que si ustedes quieren hablar, ustedes levantan la manito y se les da la palabra. No es que se les tiene el micrófono silenciado para que nadie hable. No, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden opinar. Si quieren encender sus cámaras, pueden encender las cámaras, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces quiero que sepan que no hay ningún tipo de restricciones en mis clases. No puedo hablar por todos los de la CIL, pero en mis clases yo no tengo ningún tipo de restricciones. Yo voy hablando, como les digo. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Yo los voy a ir leyendo siempre en el chat, ¿sí? Así que cualquier cosita pueden ir preguntándome sin ningún problema y con toda confianza. Recuerden que aquí estamos para aprender, ¿sí? No estamos para que me da pena preguntar, no hay ningún problema, es normal que nos dé pena preguntar algo. Yo siempre les digo, no existen preguntas tontas, ¿sí? Siempre se los he dicho y siempre se los voy a repetir, no existen preguntas tontas. Una pregunta es una pregunta, ¿sí? No existen. No es obvio, no es tonto, no, es una pregunta y ya, ¿sí? Tenemos preguntas, las hacemos. Y sobre todo hoy, o bueno, hoy y mañana, que son como que para que ustedes sepan de qué va constituido el máster, ¿sí? Puedan preguntar los precios, toda esa información se les va a entregar cuando terminemos o cuando ya vayamos terminando. El señor Luis Cardo va, o bueno, la asesora Yeli Ángel, que es mi mano derecha, alguno de los dos entrará, no sé cuál de los dos, por eso no les doy una palabra segura, para darles la información sobre el máster, ¿sí? La presentación, bueno, ya saben, cualquier duda, por favor, la pueden escribir acá. Y bueno, sin más nada que agregar, yo les doy la bienvenida a este máster,
¿sí? De parte de la Corporación Internacional Líderes, aparte de que somos una corporación que tiene muchos años enseñando y capacitando y certificando también. Somos un equipo bastante completo. Nos gusta mucho el orden, nos gusta mucho contestarles las preguntas, ¿sí? Así que cualquier duda, no piensen dos veces. Acá tienen nuestras redes. Ah, importante. Tanto acá, en la primera página, como en la segunda diapositiva, en ambas, tienen mi número y mi nombre, obviamente. Porque si les surge alguna duda, si quieren preguntarme algo, si hay alguna información que no quieren preguntar por acá, pueden preguntármela por mensaje, ¿sí? No hay ningún problema. Estoy a la orden para lo que necesiten. Si de repente les da pena preguntar, porque a lo mejor es un caso muy personal y no quieren comentarlo en la clase, no hay ningún problema. Simplemente me lo escriben y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Así que cualquier cosa, bueno, acá está mi número, en las dos primeras láminas está mi número, ¿sí? Y bueno, yo les doy la bienvenida oficial al lanzamiento número 1 del máster en Psicología Clínica Integral. Hola, saludos desde Panamá. Saludos para ti también, Cristina. Gracias por llegar. Bueno, primero, antes que nada, no les agradecí por llegar hoy, por venir, por tomarse el tiempo de ver de qué se trataba ese enlace que les estaban mandando. Yo le mandé algunos que tengo que me escribieron de los diplomados pasados, se los mandé a algunos, que sé que les gustaría optar por todos estos aprendizajes. Y bueno, ¿por qué yo decidí ponerle máster en psicología integral? Psicología clínica integral, porque la palabra integral habla de algo bastante amplio, ¿sí? Acuérdense que la psicología clínica es extremadamente amplia, ¿sí? Es muy amplia, muy larga, no, porque imagínense, es adolescencia, niñez, adultez, y abarca muchísimas cosas, ¿sí? No nada más abarca trastornos, diagnósticos, no, abarca muchas cosas, entonces depende de lo que ustedes quieran hacer, depende de cómo ustedes se quieran desenvolver, ¿sí? En sus estudios y en su profesión, pues aquí vamos a aprender muchísimas cosas, no nada más vamos a aprender sobre casos, sino vamos a aprender muchas cosas, vamos a tener evaluaciones también, no se preocupen, no son evaluaciones del otro mundo, ¿sí? No es algo que les va a dar dolor de cabeza, ¿no? Al contrario, les va a ayudar, van a aprender, saben perfectamente que si hay alguna duda, de repente si yo les mando alguna actividad, ¿sí? Todavía no sé si va a ser semanal, no sé si va a ser por módulo, eso lo estoy organizando. ¿Por qué? Porque primero quiero conocer a las personas con las que voy a estar, ¿sí? Las personas que van a realizar el máster, para yo poder ver el horario más o menos que se va a manejar, porque todavía no tenemos el horario oficial del máster, eso también es otra cosa importante. Y bueno, como todos somos de diferentes países, también, no sé de qué país me están viendo hoy, porque siempre tenemos, bueno, de República Dominicana, de Panamá, como dice Cristina, de Venezuela, de Colombia, bueno, de tantos países, de El Salvador también, hemos tenido El Salvador. Entonces, bueno, también es cuestión de los horarios, del tiempo. Colombia, María Victoria de Colombia, bienvenida. Argentina, creo que eres la primera de Argentina, ahora que lo pienso. O a lo mejor tenía una y no me dijeron que era de Argentina, porque a veces no dicen de dónde son. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. ¿Alguno ha visto clase conmigo o es para todos es la primera vez? ¿El Salvador o otro del Salvador? Qué bueno. El segundo o el tercero del Salvador que tengo. Un muy bonito país, de hecho. Igual que Argentina, igual que Colombia. Todos los países tienen su sazón, como digo yo. No sé si es la primera vez que trabajan. Bueno, una otra pregunta también. ¿Alguna vez han trabajado con la SIL? ¿Es la primera vez que trabajan con la SIL? Juan Carlos Hernández Solís de El Salvador, ¿no? ¿O van otro de El Salvador? Creo que ya hay tres. Primera vez quiero que cuentes de qué se trata. No hay ningún problema. Ángeles, no es el nombre, así se pronuncia, con la S al final. Yo estuve recibiendo. Sí, recuerdo tu nombre, Juan Carlos Hernández Solís, sí lo recuerdo. Sí, perfecto, Ángeles. No, yo pregunto cómo se pronuncian, porque a veces se pronuncian diferente, entonces para no tener ningún problema. Hoy les voy a contar, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a iniciar cuáles son los módulos de el máster, ¿sí? Los módulos del máster, como ya les dije, son 12 módulos, ¿sí? El primer módulo, vamos a hablar sobre los fundamentos de la psicología clínica y la ética profesional, ¿sí? Es un módulo que yo considero que es la base del programa,
establece los principios y el marco de la práctica clínica. ¿Por qué es importante? A veces la gente le da un poco de fastidio, sí, hablar sobre la ética, ¿no? Y los fundamentos de la psicología clínica, pero acuérdense que nosotros trabajamos con seres humanos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ética, tenemos que conocer las leyes, tenemos que saber un poco de cada uno de los modelos teóricos, ¿sí? Entonces, por eso yo incluí los modelos teóricos avanzados, ¿sí? Incluir la metodología de la investigación clínica, cuáles son, por ejemplo, los principios de la investigación cualitativa y cuantitativa que se aplican a la psicología clínica. Quien diga que la psicología clínica no tiene números está, bueno, muy, muy errado. Y quise agregar, siempre agrego, quien ha visto clase conmigo lo sabe perfectamente, cosas sobre la ética, ¿sí? La ética de la parte de psicología clínica. Eso es extremadamente importante conocerlo, ¿sí? Tenemos que conocer la ética de nuestra carrera, de nuestra profesión, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos decir, qué no podemos decir. Entonces yo le agregué al primer módulo, que bueno, es la parte fundamental, ¿no? Que hay que empezar y después de ahí profundizamos muchísimo más. Entonces vamos a hablar de los casos, de los dilemas éticos que hablan más o menos de cuándo tú puedes tener la confidencialidad, cuándo puedes romper la confidencialidad, más o menos habla de eso. El consentimiento informado y los límites sobre la relación terapéutica. De eso se va a tratar el primer módulo, ¿sí? Son 12, perdón, pero el primero se va a tratar de esto. Este es el temario, de todas maneras. Si hay algo, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a tener, pero si de repente alguno me dice, oye, mira, yo quiero saber sobre esto, ¿sí? Sobre esta información y a lo mejor no está en el temario, en el brochure, no hay ningún problema, yo se las puedo agregar. Buscamos el tiempo, buscamos la manera y se las agregamos, ¿sí? No hay ningún problema por eso. El máster al final tiene una duración. Nosotros vamos a ver 120 horas en vivo, ¿sí? Así como hoy. Y vamos a ver también, son 250 horas las que se les van a validar. ¿Por qué? Porque nosotros nada más no nos vamos a quedar solamente con la parte que veamos acá. Las actividades cuentan, las tareas, por ejemplo, si yo les digo, bueno, investiguen esto, hagan un trabajo de esto, eso también cuenta porque actualmente la modalidad online tiene su parte teórica en vivo y tiene también sus actividades, así como una universidad, porque en la universidad tú ibas y sí veías materias diferentes todos los días, pero hacías trabajo, hacías investigaciones, ¿sí? Entonces es muy importante entender que en vivo vamos a tener 120 horas aproximadamente, hasta los momentos esa es la idea, es el temario. Y bueno, el primer módulo se va a tratar de esto, ¿sí? Qué bueno, María Victoria. No sé si es la primera vez que ves clase conmigo, pero qué bueno que te guste. El módulo 2. En el módulo 2 decidí agregar la parte de psicopatología, diagnóstico y evaluación avanzada. Porque yo hablo de avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo algo básico que algo avanzado, porque de hecho el máster como tal, la estructura del máster es avanzado, ¿sí? Entonces, por eso es que le coloqué evaluación avanzada. En este módulo, de hecho, si se fijan, yo le coloqué a cada módulo, le coloqué un pedacito de qué es lo que vamos a aprender, ¿sí? En este caso, el módulo 2 se centra en las herramientas para entender y clasificar los trastornos mentales. Vamos a conocer cómo podemos dominar el DSM-5 y el CIE-10, ¿sí? El uso práctico y el uso crítico de los manuales de diagnóstico. ¿Qué sucede con los DSM y el CIE-10? Ahorita, actualmente, hay uno que se llama DSM-5-TR y CIE-11, porque todavía, a pesar de que ya está esos dos, que son como que los más nuevos, por decirlo de una manera, todavía los psicólogos no nos hemos como que no lo estamos utilizando. ¿Por qué no lo estamos utilizando? Porque nos dimos cuenta, bueno, le hicieron algunas modificaciones, tampoco que fueron muchas modificaciones, pero hay algo que nos está pareciendo un poco inadecuado, y es que a todos le están buscando el diagnóstico, el trastorno, o sea, entonces al final es como que, mira, no todo es un trastorno, no todo es un diagnóstico, no todo es una etiqueta, ¿sí? Eso también lo vamos a aprender. Usted, quien ha visto clase conmigo, pero quien no, se va a enterar. Yo antes de dar un diagnóstico, miren, eso es algo tan delicado, dar un diagnóstico es algo extremadamente delicado, ¿sí? Porque no le estás diciendo a un paciente algo como que, no sé, te duele la cabeza, tómate una pastilla. No, le estás dando una información bastante suave
para procesar. ¿Por qué es suave? Porque primero usted tiene que decirle, bueno, vamos a hacer esto, vamos a investigar de esto, y después es que ustedes van directamente con un diagnóstico si es que la persona lo posee. A veces tenemos malos diagnósticos, entonces en vez de llamar diagnóstico, podemos llamarlo impresión diagnóstica, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de mala praxis, porque cuando no estamos seguros de un diagnóstico, entonces llamamos impresión diagnóstica, ¿sí? En este módulo también vamos a ver bueno, las técnicas de evaluación multidimensional, por ejemplo, el uso de las entrevistas clínicas, como por ejemplo de los tipos de entrevistas, que son tres, y las pruebas psicométricas y proyectivas también las vamos a estar aprendiendo en este máster. Vamos a hablar también sobre la formulación clínica integral, como siempre, algo más general, ¿okay? Algo más amplio, que es la creación de los informes que no solo diagnostican, sino que también conceptualizan el caso desde múltiples perspectivas, ¿sí? Es una de las metas de este máster. Es mucha información, así que si quieren, si tienen dudas, por favor, pregunten, ¿sí? Se los agradezco mucho. También vamos a ver en el módulo 3, decidí agregar la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación. ¿Por qué las decidí agregar juntas? Porque la terapia cognitivo-conductual, la TCC y la tercera generación vienen como juntas, ¿sí? Se podría decir que las terapias de tercera generación salen de la TCC, porque acuérdense que la TCC es un modelo de terapia que viene de otras dos, ¿sí? No se creó sola, sino que viene de otros dos modelos anteriores. Entonces es muy importante tomar en cuenta todo eso, no nada más quedarnos con lo de ahorita, sino con lo de antes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la reestructuración cognitiva y todo lo que tenga que ver. Vamos a profundizar, ¿sí? Sobre la terapia cognitivo-conductual. Vamos a profundizar sobre todas las cosas, sobre todos los tipos de terapias, los modelos que utilizamos en psicología clínica, adaptando cada uno de esos modelos a el paciente que nos va a llegar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que se está usando muchísimo ahorita, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? También tenemos la terapia dialéctico-conductual, que básicamente es entrenar las habilidades de mindfulness, regulación emocional y tolerancia al malestar, que se utiliza mucho en trastornos de personalidad, como por ejemplo trastorno histriónico de la personalidad y el TLP. También se utiliza mucho este tipo de terapias. En el módulo 4 vamos a estar viendo, de todas maneras esta información la van a tener ustedes en el brochure, pero me gustó la idea de tener que explicárselas porque es algo que no hay nada como explicarlo yo que leerlo en una hoja o en un archivo, un PDF. Entonces yo trato de siempre de aclarar y de explicar todo para que no haya dudas al respecto. Y si hay dudas, pues no hay problema, simplemente las aclarar, ¿sí? En el módulo 4 vamos a estar hablando sobre psicoterapia, psicodinámica y enfoques humanistas, ¿sí? Se exploran las corrientes que se centran en el inconsciente y el crecimiento personal y la relación terapéutica, ¿sí? Vamos a hablar sobre las teorías de las relaciones de objeto y apego, ¿sí? Vamos a hablar sobre la terapia centrada en el cliente de Rogers, que habla sobre la importancia de la empatía y la congruencia y la aceptación incondicional. Y vamos a hablar sobre la terapia Gestalt, el trabajo con las emociones, el cuerpo y el aquí y el ahora. La terapia Gestalt ha estado como muy, sí, pero no, porque la están sustituyendo por muchas otras terapias que todavía no han sido científicamente comprobadas, entonces creo que la están dejando como un poquito de lado y la gestal es una de las terapias más importantes a la hora de los enfoques humanistas. En el módulo número 5 vamos a hablar sobre intervención sistémica y terapia de pareja y familia. Sistémica, acuérdense que habla de sistemas, ¿sí? De familia o de pareja, como lo dice acá. Una cosa es la sistémica y obviamente la terapia de pareja y la terapia de familia es diferente, pero la intervención sistémica o el enfoque sistémico, por decirlo de una manera. Entonces aquí vamos a aprender a abordar y vamos a conocer a abordar los problemas desde la interacción entre los individuos y sus sistemas. Hablando de sus sistemas es relaciones de familia, amigos, pareja, ¿sí? Eso nos referimos con sistemas. Vamos en el contenido, vamos a conocer un poco, bueno, mucho. Yo creo que a veces me pongo a pensar en todo lo que les agregué en el máster y digo, bueno, es mucha información que procesar, pero va a estar muy completo el máster y eso es lo que a mí me agrada muchísimo.
que sea algo lo más completo posible y que puedan aprender y sacarle provecho al 100% a todas estas enseñanzas, ¿sí? Las estrategias de intervención sistemática. Vamos a conocer sobre el reencuadre, la prescripción de síntomas y el uso del genograma. Si no lo conocen, lo vamos a conocer. La terapia estructural y estratégica, ¿sí? Que es el manejo de las jerarquías, los límites y los roles familiares. No nada más las jerarquías de familia, sino las jerarquías en prioridades también. Y bueno, en terapia de pareja, abordaje de conflictos de comunicación, infidelidad, problemas de intimidad en general, ¿sí? Porque las parejas tienen muchos problemas, pero no debemos olvidar que una pareja está compuesta por dos personas total y completamente diferentes que vienen de personas y de familias muy distintas. Puede ser que tengan alguna similitud en cuanto a religión, en cuanto a cultura, pero al final la crianza va a ser total y completamente diferente. Entonces, vamos a aprender también a manejar todas esas cosas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas? ¿Todo muy claro? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, me van contando, yo continúo, ¿sí? En el módulo 6 vamos a hablar sobre la psicopatología y el tratamiento de trastornos de ansiedad, específicamente, ¿sí? Es un módulo, quise especializar este módulo en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque actualmente está siendo algo demasiado necesitado, ¿sí? Eso está haciendo, se está necesitando mucho aprender a manejar la parte de los trastornos de ansiedad porque es lo que más está viéndose ahorita, ¿sí? Entonces, por eso quise colocarlo aparte. Todo muy claro, profe. Qué bueno, Cristina. Gracias por contestar. Gracias por tu mensaje. Entonces, acá decidí hablarles, claro, vamos a tener algunos otros, todavía estoy pensando cuáles otros, porque quiero también que ustedes me digan, mira, quiero este, me gustaría aprender sobre este también. Por eso es que coloqué los más fuertes, los más importantes, los más relevantes, ¿sí? Vamos a hablar sobre el TOC, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, que básicamente se trabaja en la terapia de exposición con prevención de respuesta, que es la terapia EPR en sus siglas, y técnicas cognitivas, ¿sí? Vamos a hablar también o vamos a aprender sobre el trastorno de pánico y la agorafobia, que son cosas totalmente diferentes y que una puede llevar a la otra, sí, tranquilamente. Y también vamos a hablar sobre fobias específicas y sociales al respecto de la desensibilización sistemática y el entrenamiento en habilidades sociales. Todo esto lo vamos a profundizar. Yo solamente les estoy mencionando lo que vamos a ver en cada módulo, ¿sí? Pero no es que vamos a ver nada más trastorno obsesivo compulsivo y nada más vamos a ver la terapia de exposición y prevención de respuesta. No, vamos a ver muchísimo más contenido. Vamos a ver, vamos a conocer el TOC, de dónde viene el TOC, cómo se presenta el TOC, cómo se trabaja, el tratamiento, si es psiquiátrico, si es psicológico, si es las dos, también por ahí tengo esos temas juntos, porque hay trastornos psicológicos que son psiquiátricos también, o al revés, psiquiátricos que pueden ayudar a nivel psicológico. Muy buenas tardes para todos, soy Alejandro Ateoutua, si lo pronuncio bien. Ajá, del municipio de La Plata. Colombia, otra Colombia. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Gracias por tu mensaje y por tus buenas tardes para todos. Bienvenido, Alejandro. Cualquier duda, me dejas un mensajito por acá o levantas la mano. Excelente, está completo el máster. Feliz. No, todavía me falta, Ana. Todavía me falta. Mira, son 12 módulos y voy por el 6. Así que todavía me falta mucho. Pero gracias, qué bueno que te gustó y qué bueno que te parece completo. Los módulos me han gustado, la información está clara. Qué bueno, María Victoria. Me agrada mucho eso porque de verdad, a la orden, gracias a ti, Alejandro. La verdad, yo me esfuerzo mucho. Bueno, quienes me conocen saben. Y bueno, hoy se van a dar cuenta, me van a conocer un poquito. Me encanta, yo amo realmente mi profesión, amo dar clases, ¿sí? Y quiero enseñar todo lo que sé y más. Así que traté de hacer el máster, bueno, lo más completo posible. Y qué bueno que hasta los momentos les ha gustado la información. Todavía nos faltan 6 módulos más por conocer y, y por explorar. Hay mucha información, imagínense, una cabeza, un mundo, una mente es un mundo. Ahorita tenemos 23 participantes hasta los momentos. Que bueno, también entiendo que a veces la hora es un poquito complicada. Imagínense, somos 23 personas totalmente diferentes. Entonces tenemos que aprender de todo un poco. De todo un poco tenemos que aprender. Gracias que les haya gustado. Qué bueno. Cualquier información extra,
las podemos agregar. Vemos cómo lo hacemos, pero lo agregamos, no se preocupen. De que lo agregamos, como digo yo, no hay ningún problema al respecto. El módulo 7 quise agregarlo como trastornos del estado de ánimo y el manejo del suicidio. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente, no sé en sus países, pero he visto muchos países, lamentablemente, donde tienen una tasa de suicidio muy elevada, ¿sí? Entonces yo dije, no, esto tenemos que manejarlo de alguna manera porque quizás no vamos a llegar a todo el mundo, pero por lo menos llegando a algunos países es algo, ¿sí? Es un logro. Vamos a enfocarnos mucho en lo que es la depresión y en algunos otros trastornos del estado de ánimo. Vamos a hablar sobre los modelos terapéuticos para la depresión, como por ejemplo la activación conductual, la terapia de resolución de problemas y los enfoques basados en la rumia, que son los pensamientos rumiantes, esos pensamientos fastidiosos que tenemos a veces. Porque no nada más las personas depresivas lo tienen, cualquier persona lo tiene, solo que a veces pues se vuelve extremadamente obsesivo o extremadamente complicado y ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Vamos a trabajar el manejo de la crisis suicida, evaluar los riesgos, los planes de seguridad y manejo en el contexto clínico. Esto es amplio, ¿sí? La parte del suicidio es muy amplia porque no siempre hay o sea, siempre hay un motivo, ¿sí? Muchas veces las personas piensan que, bueno, que no, que las personas se suicidan o se quitan la vida porque es más fácil. No, pero es que hay personas que realmente viven un infierno en su vida. Entonces, eso es algo que vamos a aprender a manejar y a identificarlo también, porque a veces en consulta nos puede llegar alguna persona con algún intento de autólisis y necesitamos aprender a manejar esas crisis, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, que es uno de los trastornos más comunes, ¿sí? Vamos a psicoeducar sobre el trastorno bipolar, vamos a hablar sobre el manejo de la ciclotimia, que básicamente es parte del trastorno, o bueno, es el trastorno. Y estrategias para la adherencia al tratamiento, porque el trastorno bipolar es un trastorno que se maneja con psiquiatría y con psicología, se maneja con ambas. También vamos a ver cuáles trastornos se manejan solos y cuáles trastornos se manejan en conjunto, porque hay trastornos que necesitan un aprendizaje y un control multidisciplinario. Eso también. El módulo 8 lo vamos a trabajar, vamos a hablar sobre la psicología, psicología de la salud y trastornos de alimentación. Yo sé que a veces no es tan común tener trastornos de la alimentación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No siempre el trastorno de la alimentación se trata sobre la anorexia y la bulimia, que fue lo primero que puse porque es lo más común, ¿sí? Que son las intervenciones cognitivo-conductuales y la importancia del equilibrio del equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa? Muchas veces en los trastornos de alimentación o los trastornos alimenticios, ocurre mucho que el problema es el manejo de la imagen, porque recuerden que una persona con anorexia o con bulimia es una persona que puede tener un trastorno dismórfico corporal, ¿sí? Entonces, eso decidí unirlo porque también me parece bastante importante. Y vamos a hablar sobre la psicología de la salud, que es el estrés crónico, el dolor crónico, la adherencia a tratamiento médico y la calidad de vida. Básicamente vamos a hablar sobre lo que es somatización y psicosomatización. No sé si conocen las enfermedades psicosomáticas, si alguien vio conmigo el diplomado de psicosomático, sabe. Si no, bueno, lo aprenderemos aquí también. Siempre vamos a aprender muchas cosas. Psicología del trauma. La psicología del trauma es amplia, muchachos. Es larguísima, muy amplia. Yo voy a tratar de darles lo más importante en clase, ¿sí? Voy a tratar de darles lo más importante, lo más relevante, lo más fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe el trauma colectivo, el trauma individual, el trauma familiar, o sea, existen muchos tipos de trauma, ¿sí? No se preocupen que todo lo que les estoy mencionando lo vamos a aprender al 100%. No se preocupen por eso. Pero les digo que es extenso para que sepan que es largo y no me vengan a decir un día, ay, yo no sabía que esto era tan largo. Muchachos, la psicología clínica es larga, ¿sí? Es larga y tendida. Entonces, más bien estamos tratando en la medida de lo posible de dar la mayor cantidad de texto que podamos de contenido en el tiempo que nos están ofreciendo, ¿sí? Y bueno, también vamos a hablar sobre la intervención en crisis, por ejemplo, vamos a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático, que no es nada más para las personas que han ido a la guerra,
que eso me lo han dicho bastante, que piensen que el TPT es nada más para las personas que han estado en las guerras, y no, no es así, va mucho más allá. Vamos a hablar sobre la terapia de exposición narrativa, ¿sí? La narración del trauma y la reconstrucción de la experiencia. Los protocolos de intervención en crisis, como por ejemplo primeros auxilios psicológicos y el manejo de emergencias. De eso se va a tratar el módulo número 9. En el módulo número 10 vamos a hablar sobre la psicofarmacología y las patologías adictivas. Es una visión multidisciplinaria de la farmacología y las adicciones. ¿Por qué es multidisciplinaria? Porque la mayoría, para no decir todas, pero la mayoría de las adicciones químicas, ¿sí? Se debe tratar de la mano con un psiquiatra. Existen también las adicciones comportamentales, no nada más las adicciones químicas. También existen las adicciones químicas de psicotrópicos, por eso es que agregué un poco de psicofarmacología. Entonces es muy importante aprender un poco sobre los principales grupos de psicofármacos, ¿sí? Que son los mecanismos de acción, las indicaciones, los efectos secundarios de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, porque si ustedes trabajan, por ejemplo, con alguna persona que tenga, vamos a ponerle un ejemplo, depresión mayor, que normalmente se medica, bipolaridad que se medica, trastorno crónico de la personalidad que se medica, TLP que también se medica. Si trabajamos con trastornos de la personalidad, la mayoría se medican. Esquizofrenia también se medica. No nada más vamos a trabajar con personas que puedan tener esto, sino con familias que tengan algún familiar cercano que tenga alguna de estas cosas. Y eso también es complicado. Entonces, la idea es que nosotros podamos ofrecer esa ayuda, no nada más al paciente, sino también a la familia, ¿sí? Igual que, por ejemplo, los psicólogos no trabajamos el Alzheimer porque el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, pero podemos trabajar con la familia, ¿sí? Porque los cuidadores se cansan mucho, eso son enfermedades bastante fuertes. De hecho, a veces los cuidadores sufren más que la misma persona que lo presenta porque, bueno, como el problema es de memoria a corto plazo, pues ese es el problema. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar mucho más sobre el Alzheimer, no hay ningún problema, lo podemos hacer, porque la verdad es interesante y hay muchas cosas que podemos aprender y nos va a servir en algún momento. Porque imagínense ustedes que le venga a alguien, no, que yo tengo un tío, un primo, un abuelo que tiene Alzheimer, y ustedes no tengan ni la menor idea de que sea eso. Entonces, es importante siempre conocer de todo un poquito, así nosotros no vayamos a trabajar directamente con esa patología, no importa porque probablemente trabajemos con alguien que tenga un familiar con esa condición, ¿sí? En las adicciones, bueno, como ya les comenté, sustancias y conductas, porque está la adicción comportamental y está la adicción a las sustancias, a las drogas lícitas e ilícitas, porque las drogas ilícitas generan adicción igual que las lícitas, o sea, es casi lo mismo, solo que unas son legales y la otra no, prácticamente. Y en las conductuales, en las adicciones conductuales, o la adicción comportamental, como se le dice, igual, porque eso también genera un desbalance hormonal por la misma adicción. O sea, vamos a hablar sobre los modelos de entrevista motivacional, de prevención de recaídas y terapias de grupo, porque normalmente las adicciones se trabajan mucho con terapia de grupo, porque es muy bien visto, ¿sí? Las personas se sienten muy apoyadas, por decirlo de una manera. En el número 11 vamos a ver un poco más sobre lo que es la psicología del desarrollo y la clínica infanto-juvenil, ¿sí? Así ustedes no se quieran enfocar en la parte de niños, en la parte infantil, siempre es bueno conocer un poquito, ¿sí? Por lo mismo que les acabo de decir, si de repente tienen algún paciente que lo tiene, también importante, si tienen algún paciente que no tiene ningún trastorno, ninguna discapacidad, ninguna condición, pero tiene un familiar que lo tiene, también es importante conocer del tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la psicopatología infantil, como por ejemplo los trastornos del espectro, el TDAH, los trastornos de conducta, que últimamente son muy grandes, y los trastornos de conducta se están debiendo mucho a la parte del exceso del uso de la tecnología, del mal uso de la tecnología, mejor dicho. No sé qué piensan ustedes del uso de la tecnología en niños. Quisiera leer, escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre ese uso excesivo y inadecuado? Porque el problema, aparte de que es excesivo, es inadecuado. Porque si fuese un uso muy excesivo, pero fuese un uso decente, adecuado, trabajado, entonces se podría decir que es un poquito más manejable. No sé qué piensan ustedes sobre esa conexión
de la parte juvenil, infantil, juvenil, porque al final es más o menos lo mismo. Y la tecnología en la actualidad. Vamos a hablar sobre las técnicas de intervención, de terapia de juego, terapia familiar y habilidades parentales, ¿sí? Y también vamos a hablar o vamos a hablar sobre las evaluaciones del desarrollo, por ejemplo, usos de escalas de desarrollo y pruebas para niños. En algunos casos hay pruebas de inteligencia, hay pruebas que, e incluso a veces, eso que parece que el terapeuta está jugando con el niño, eso también es una prueba, también es una terapia, un tipo de terapia. Y por último, pero no menos importante, el último módulo, el número 12, decidir colocarlo hacia la práctica clínica supervisada y proyecto final. Obviamente, como es un diplomado, una certificación online, ¿sí? Un máster online, no podemos tener prácticas físicas, pero vamos a buscar la manera, ya van a ver, que de poder trabajar eso con roleplays o simulaciones o alguna cosa, que no se preocupen, que eso lo vamos a aprender también, ¿sí? Es un módulo más práctico, es para poder integrar y aplicar todo lo que aprendimos a lo largo del máster, ¿sí? Vamos a tener supervisión de casos clínicos en vivo, análisis de casos reales con retroalimentación experta. Yo les puedo traer casos y ustedes tienen que analizarlos, tienen que armarlos, tienen que, sí, de eso se trata la supervisión de casos clínicos en vivo. Vamos a tener roleplays y simulaciones, como se los comenté, que es la práctica de la relación terapéutica y el manejo de las situaciones difíciles. Esto lo tenemos que hacer en algún momento. No se preocupen, no va a ser democráticamente, va a ser a quien va a elegir, ¿sí? Porque la idea es aprender y cuando nosotros hacemos las cosas a juro, no aprendemos nada. Entonces, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Me interesa mucho este tema para cómo ayudar más a las personas. Qué bueno, Cristina. Qué bueno. Al final conversamos con Jelly para que les dé toda la información sobre este máster. Yo le digo diplomado, pero es un máster. Lo que pasa es que he dado tantos diplomados en los últimos meses que ya se me quedó grabada la palabra diplomado y ahora siempre lo digo y no es el diplomado sino el máster. Pero ya ustedes saben que es un máster. Que es mucho más largo porque los diplomados son más cortos. Los diplomados tienen 3 módulos nada más. Este tiene muchísimos más. Y bueno, yo le coloqué seminario de tesis o proyecto final, que es desarrollo y presentación de una investigación, un proyecto de investigación clínica. Esto no se preocupen, esto yo lo vamos a explicar, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? No se preocupen por eso, que no es que les voy a poner, este, no sé, alguna cosa difícil, no se preocupen, no se preocupen, que créanme que todo lo que nosotros vamos a ver en este máster lo vamos a poder resolver, vamos a poder hacer ese seminario de tesis o ese proyecto final, porque básicamente vamos a tener evaluaciones, ¿sí? Hasta los momentos el plan es tener al menos 4 evaluaciones por módulo, ¿sí? Todavía no tengo las evaluaciones porque, como les digo, yo prefiero esperar a ver quiénes voy a tener en el máster, ¿sí? En clase, para poder saber qué les puede ir mejor, porque yo coloco evaluaciones porque es parte de la programación, ¿sí? Pero no quiero raspar a nadie tampoco. La idea es que todos aprendamos y que todos hagamos las cosas de la mejor manera, ¿sí? Bueno, miren, todavía no estoy 100% segura de la hora, ¿sí? De la hora del máster como tal. Esto es para que ustedes sepan de qué va, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a trabajar, qué es lo que van a aprender. El lanzamiento, por lo menos hoy y mañana, tiene una duración de, bueno, es que allá, Colombia, de 4 a 6, 6 y media, porque al final va a venir el señor Luis Carlos a darles la información pertinente acerca de todo el máster, o sea, el costo, la hora, los días y todo eso. Pero hasta los momentos, señor Alejandro, es de 4 a 6, 6 y media aproximadamente. Desde más de 6 y media no va a ser, porque el tope son 2 horas y media, ¿sí? Así que no se preocupe, pero por lo menos hoy vamos a estar hasta las 6 y media de Colombia, 7 y media de acá, porque es más o menos la planificación que tenemos el día de hoy. Y bueno, el día de mañana creo que sería la misma. Hoy les voy a dar, bueno, hoy y mañana les voy a dar, ya que les expliqué, ¿tienen alguna duda importante antes de continuar? ¿Tienen alguna duda sobre los módulos? Quiero saber si tienen alguna duda sobre los módulos, cómo los ven, qué
quisieran agregar algo, qué opinión dan, quisiera saber su opinión, qué piensan, qué opinan, les gusta, no les gusta, les parece mucho, les parece poco, bueno, poco no creo, les parece mucho contenido, cuéntenme a ver. Buenas tardes, Norfelina. Sí, se ve súper. No sé cómo te llamas, iPhone Sony. Por favor, no sé si eres Sony el nombre o si el iPhone Sony es el nombre del equipo que usas. Sonia, ok. Sonia. ¿Cuánto tiempo dura? Sí, va a haber evaluaciones, sí va a haber. Todavía no sé cuáles ni cuántas, pero no se preocupen que no va a ser nada del otro mundo. Todo lo que vayamos a evaluar va a ser algo que vamos a ver en clase, ¿sí? Yo no les voy a poner algo que no vayamos a ver. No se preocupen por eso. Y cualquier duda que tengan sobre las evaluaciones, cuando llegue el momento, me las pueden hacer. No hay ningún problema. O sea, esto es un equipo, no, esto no es una clase y ya, no. Esto es algo más profundo. ¿Cuánto tiempo dura? Hasta los momentos, la duración son 2 meses. Hasta los momentos son 2 meses. Hasta los momentos. De todas maneras, al final, el señor Luis Carlos nos da esa información más exacta y concreta. Los estoy leyendo. Ya voy bajando. Si va a haber evaluaciones, ya lo contesté. Sobre ansiedad social, por ejemplo, veríamos las intervenciones de cada corriente o estamos basados. No, es de cada corriente, es de cada corriente. Yo les voy a dar por ejemplo, les voy a hablar de algún trastorno, algún ansiedad, depresión, lo que sea, y les voy a decir la mejor manera de abordarlo, pero eso siempre va a depender de el tipo de paciente que tengan. Eso también lo voy a enseñarles a identificar el tipo de paciente que ustedes tengan. Acuérdense que la TCC no la puedes trabajar todo el mundo, no puedes trabajar a todo el mundo con la TCC, porque la TCC es una terapia que es mixta, ¿sí? Es el terapeuta y el paciente. No puedes trabajar solamente con un paciente que no quiera hacer tareas, que no quiera poner de su parte, no lo puedes trabajar con TCC. Así que voy a hablar de todas las corrientes, no nada más de la TCC. De todas, voy a hablar de todas. Va a ser algo muy completo. El costo todavía no lo sé, esa información se las van a dar más tarde cuando termine de dar la clase. Se integra el señor Luis Carlos y les da esa información. Qué bueno, Cristina. Me alegra mucho que tenga todo y que sea todo lo que necesites aprender. Me alegra mucho. Todavía no sé la fecha. Esa información se las va a dar el señor Luis Carlos. Lo que es la fecha, la duración y el costo, ¿sí? Y la hora también, eso se la va a dar el señor Luis Carlos cuando terminemos la clase. Yo ahorita lo que les estoy dando es qué es lo que lleva el diplomado, ¿sí? Que el diplomado, miren, no escuchen cuando yo diga diplomado, ustedes mentalícense en que es un máster. Es que, como lo dije, he dado tantos diplomados que ya tengo la palabra diplomado grabada y bueno, se me ha hecho muy difícil quitármela. El máster. Yo les voy a dar, les estoy dando ahorita, bueno, yo voy a ser la que les va a dar el máster, obviamente. Les estoy dando la información para que ustedes sepan qué es lo que va a incluir el máster, ¿sí? Como lo digo, es todo esto que yo he mencionado, todo esto que yo mencioné son cosas, o sea, es la mención, yo los estoy mencionando, pero no es nada más esto. Esto es muy profundo. Por ejemplo, acá, miren. Acá tenemos modelos teóricos avanzados, profundización en los modelos psicodinámicos, humanistas, sistémicos, cognitivo-conductual y la psicología existencial. O sea, vamos a hablar de todos los modelos. No vamos a hablar, y aparte de los modelos de las terapias también, ¿ok? Eso lo vamos a dar al final, Mari. Eso lo vamos a dar al final. Se lo va a dar el señor Luis Carlos. Todo lo que es el día, la hora, el costo también, porque esas son cosas que yo no manejo. Yo no manejo costos ni nada de eso. Entonces, todo eso lo va a dar él al final. No se preocupen, que toda esa información la van a tener el día de hoy. No se preocupen por eso. Todo eso lo van a tener. Sí, sí, claro que sí. Todas las clases están grabadas. Todas las clases van a estar grabadas. De hecho, esta está grabada también, la están grabando. Toda la información, miren, todas las clases que nosotros vamos a dar van a estar grabadas. Si ustedes no pueden asistir algún día a alguna clase, no hay ningún problema. Van a tener su clase grabada, van a ver su clase y van a ponerse al día de todo lo que se dio ese día y van a poder ponerse al día con las evaluaciones y toda la información.
Por supuesto que lo ideal es que traten en la medida de lo posible de llegar en vivo, porque así hacen preguntas en el momento, si les surge alguna duda, si alguna situación, pues la pueden hacer en el momento. De todas maneras, no se preocupen, ustedes van a tener directo contacto conmigo, me van a poder preguntar lo que ustedes necesiten saber, si de repente no pudieron llegar a alguna clase, ven la clase grabada y me escriben y me preguntan alguna duda que tengan, o si de repente el día siguiente pueden ir a la clase o la siguiente clase pueden asistir, pueden preguntar ahí también, no hay ningún problema, no se preocupen que comunicación vamos a tener. Yo, para mí, la comunicación es la reina y la estrategia mejor de todo. Sin comunicación no tenemos nada, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos eso. No se preocupen por la información, que al final el señor Luis Carlos, bueno, al final o en cualquier momento cuando él pueda, o él, porque claro, él también tiene otras diligencias que hacer, ¿no? Entonces, cuando él pueda, apenas él pueda, él va a llegar y les va a dar la información que me están pidiendo, lo que es horario, costo, duración, todo eso, porque no les quiero decir yo, porque como todavía no sé al 100%, entonces yo no quiero decirles algo y de repente él diga otra cosa, entonces prefiero que él llegue y les dé la información completa, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema a la hora no, que me dijo esto, entonces prefiero que él dé la información completa y que cualquier cosa pues le vayan preguntando a él. Si no pueden quedarse hasta el final, no hay ningún problema. Nos escriben a mí o le escriben a Jenny, que es la asesora de este máster, mi mano derecha. Yo soy yo la de ella y ella la mía. También le pueden preguntar a ella cualquier información o en los grupos también se le va a pasar la información. Pero no se preocupen que toda la información la van a tener. Entonces, todo lo que yo menciono, sí, todo lo que yo menciono acá, todo esto es más profundo que esto, ¿sí? Esto es, como por decirlo, el título, por decirlo de una manera, ¿sí? Todo esto lo vamos a profundizar, vamos a hablar sobre la intervención sistémica, sobre todo esto. Vamos a hablar de los trastornos, los voy a tratar de profundizar lo más que pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque para tú poder saber cómo funciona, ¿sí? Como que qué terapia le puedes aplicar a una persona con algún trastorno en específico, tú tienes que saber primero cómo funciona ese trastorno, de dónde viene, cómo llega, toda esa información. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos que aprender todo. De hecho, yo he hablado muchas veces sobre el TOC en todos los diplomados que he dado, de Psicología Clínica 1, 2, de TCC, bueno, de todas las cosas que he ofrecido o que hemos ofrecido acá en la SIL sobre psicología clínica. Y he hablado muchísimo sobre el TOC y es sorprendente la cantidad de personas que no saben ni siquiera una cuarta parte de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y es algo muy importante, tenemos que saberlo. Les hago la pregunta que les he hecho a todos los de psicología clínica. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Es una neurosis o es una psicosis? Esa es la primera evaluación, no mentira. No lo estoy hablando todavía. ¿Qué es para ustedes el TOC? ¿Es una neurosis o es una psicosis? A ver qué me dicen, quiero leerlos. A ver cómo vamos de información. No busquen en ChatGPT, eso es trampa. Neurosis, ¿ok? Bueno, neurosis. Como dice Ana, la neurosis, aunque Ana estuvo conmigo en las otras, es trampa. ¿Por qué es una neurosis? A ver, díganme. ¿O por qué es una psicosis? No sé, ¿qué piensan ustedes? Quiero saber qué opinan. Los que creen que es una neurosis, ¿por qué lo creen? Y los que creen que es una psicosis, ¿por qué lo creen? Justifiquen la respuesta, como digo yo, justifíquenme la respuesta. Porque está en el cerebro el trastorno. ¿Qué más? No sé, yo no sé nada. Ustedes me dicen y yo después les digo cuáles sí y cuáles no. Ustedes me dicen. Así aprendemos todos. Vamos a ir aprendiendo de una vez, a ir practicando de una vez. Para que ustedes vean que sí vamos a aprender muchas cosas. Psicosis porque tiene que ver con las emociones. Ok, ¿qué más? Vamos. Vamos, hay muchos. Somos muchos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los leo. ¿Psicosis o neurosis? ¿Y por qué? Ok, porque es mental. Ajá, pero ¿qué es mental? Pero es neurosis, psicosis, ¿cómo funciona? Porque es una ruleta rusa, porque no se sabe cuándo se presentan. Ok, ¿qué más? Ustedes me dicen, y yo ahorita en 2 minutos
les digo sí o no a todo lo que están diciendo. Es susceptible de mejorar el comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, primero, ¿saben la diferencia entre psicosis y neurosis? Empezando por ahí. Es considerada una neurosis, sin embargo, el TOC tiene algunos rasgos psicóticos que pueden coexistir. Neurosis porque en realidad hay contacto con la realidad, ok. Pienso que hay psicosis porque es más en la mente que en el cerebro. Ok. ¿Sabemos la diferencia entre neurosis y psicosis? Importante pregunta. No. Neurosis es algo más. Vamos, piensen, piensen, piensen. Les doy la diferencia. Una neurosis es una persona, ¿sí? Sí, normalmente las personas nacen con eso, ¿sí? Es un malestar emocional, está relacionado con la ansiedad, con la culpa, con las depresiones. La persona que tiene neurosis o algún trastorno neurótico tiene contacto con la realidad, ¿sí? Y se dice neurosis porque la persona sabe perfectamente lo que tiene, pero no lo puede controlar. En el caso específico de las personas con TOC, es muy difícil porque ellos saben perfectamente que los rituales que hacen, ¿sí? Las compulsiones que tienen, no son sanas, pero sufren porque no pueden evitarlo, ¿sí? En cambio, la psicosis es literalmente, como te dice la palabra, un síntoma, ¿sí? De que es grave. O sea, la psicosis es grave, ¿sí? Eso altera la percepción con la realidad muchísimo. De hecho, las personas, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, tienen muchos momentos de psicosis porque tienen distorsiones de la realidad, ¿sí? Entonces son cosas total y completamente diferentes. Vamos a ir leyendo esas respuestas. Ok, porque está en el cerebro el trastorno. Psicosis porque tiene que ver con las emociones. Al revés, la neurosis tiene que ver con las emociones y la psicosis es fuera del contacto de la realidad. Porque es mental. El trastorno obsesivo compulsivo no es mental, el trastorno obsesivo compulsivo es psiquiátrico. De hecho, la mayoría de las personas con TOC que realmente tienen el diagnóstico se tienen que medicar. Importante. Y normalmente se presenta desde la niñez o desde la adolescencia también. Realmente una persona con TOC que tenga rasgos psicóticos es una persona que tiene más que TOC, ¿ok? No nada más TOC, sino que tiene un trastorno comórbido, que quiere decir que cuando tienes un trastorno comórbido, quiere decir que tienes más de un trastorno psicológico o psiquiátrico o ambos. Exactamente, neurosis porque en general hay contacto con la realidad. Una persona TOC tiene contacto con la realidad y sabe perfectamente que las cosas que hace están mal o no son sanas, pero no lo puede evitar porque es una compulsión, ¿sí? Y eso es una psicosis porque es más en la mente que en el cerebro. No, no es en la mente, es cerebral. Es netamente, ¿cómo se dice? No es del neurodesarrollo. Realmente hay personas que tienen TOC y pues, neurosis porque tiene conexión con trastornos mentales. Sí, es que de hecho el TOC es un trastorno psicológico de la personalidad. Se podría decir que es más de la personalidad que de otra cosa. Y en muchos casos se tiene que medicar. Muchísimos casos se tiene que medicar. Sí, la neurosis tiene que ver con nuestras emociones. Normalmente, en el caso del TOC, las personas por ejemplo, una persona con TOC piensa que si no cumple con la compulsión, ¿sí? Algo malo va a suceder. Y sufre porque sabe perfectamente que su lógica le está diciendo que no es así, pero sufre porque no puede evitar la compulsión. El TOC no se puede desarrollar. No, el TOC es siempre. No, no es un trastorno que se desarrolla en la adultez. No, es un trastorno que nace contigo y que se presenta en algún momento de la vida, pero cuando eres joven, no cuando eres adulto. Hay personas que tienen rasgos TOC
que no es lo mismo, tienen rasgos TOC porque crecen con personas que tienen TOC o personas que tienen, por ejemplo, si tú tienes rasgos TOC, tu mamá tiene rasgos TOC, es porque resulta que tu abuela tenía TOC. Ejemplo, un ejemplo que les estoy dando. Funciona más o menos así. De hecho, se consideran, hay personas que pueden padecer, por ejemplo, el TLP, que es un trastorno de la personalidad. Muchas personas pueden tenerlo en su familia, pueden tenerlo genéticamente y no desarrollarse nunca si la persona crece en un ambiente sano, mientras que el TOC es diferente, porque el TOC es básicamente un trastorno de ansiedad, es un trastorno ansioso, ¿sí? Es un trastorno y bueno, muchas veces puede tener una comorbilidad con la parte de depresión. Es un trastorno, la verdad, es un trastorno bastante difícil, es un trastorno que cuesta, a la gente le cuesta muchísimo para avanzar, porque es como lo dice, como lo dice la palabra o el nombre, es una obsesión por las compulsiones, ¿sí? Entonces, eso, aparte de todo eso, que es un comportamiento específico, también tienes pensamientos o patrones del pensamiento que no son deseados, que son extremadamente perturbadores incluso. Son pensamientos que si la gente los cuenta, sería para una persona que no tiene ningún tipo de trastorno ni nada, sería algo perturbador, ¿sí? Son miedos, por ejemplo, miedos irracionales a veces, miedos, por ejemplo, miedo a los gérmenes, las personas con TOC le tienen pánico a los gérmenes, por ejemplo, a las clínicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el trastorno obsesivo compulsivo se trabaja normalmente con la EPR, porque la idea es de que esa compulsión disminuya, ¿sí? Porque las obsesiones hacen que las conductas se repitan, hacen que hagas la compulsión, que tengas esa conducta de compulsión. Entonces es algo, no digo, no es convulsión, porque a veces piensan que digo convulsión, no, es compulsión. ¿El TOC está aliado con las fobias? No. Sí, o sea, no es lo mismo, son cosas diferentes, pero una persona con TOC puede desarrollar fobias. Claro que sí, a los gérmenes, a las enfermedades, pánico, puede entrar en pánico, puede entrar, bueno, no le gusta mucho, puede presentar también agorafobia porque no le gusta a la gente, pero siempre es a nivel de, no, es que me puedo enfermar, es que me pueden dar algo, y es algo a nivel extremo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas, porque yo digo que el TOC está mal, no lo conoce la gente, porque el TOC realmente es un trastorno muy difícil. Cuando yo les digo muy difícil, es que no es que yo les digo a una persona con TOC, por ejemplo, no hagas la compulsión. Y entonces no me haces caso. Entonces es problema tuyo y es culpa tuya que tú no quieres cambiar. No, es que en serio, una persona con TOC sufre de una manera tan grande al no poder hacer la compulsión que empieza a tener estos pensamientos y estos patrones de pensamiento. Es uno de los trastornos más difíciles de manejar, de hecho, más difíciles de manejar porque a la gente le hace muy difícil, de verdad es un trastorno donde la gente sufre mucho, porque por lo menos cuando una persona tiene un brote psicótico, por ejemplo, una persona con brote psicótico no se acuerda. Cuando le pasa el brote no se acuerda lo que pasó en el brote psicótico, o si se acuerda, pues no le importa. En cambio, una persona con TOC tiene conciencia de todo, y eso es lo que hace que sufras, que tengas conciencia de que no puedes evitar ciertas cosas. Voy a explicar de manera general en qué consiste el trastorno del TOC. El trastorno, bueno, me imagino que hablas del TOC, no sé si ibas a poner C y pusiste P. El trastorno obsesivo compulsivo básicamente habla de hecho hay una película, no sé si la conocen, habla sobre, se llama Tok Tok, creo, o TikTok, algo así. TikTok de C, no con T de TikTok de la aplicación. Habla perfectamente sobre lo que es la vida de una persona con TOC. Básicamente son personas que se obsesionan, ¿sí? Por lo menos le tienen muchísimo miedo a los gérmenes, a la contaminación, les da miedo perder algo, extraviar algo, tienen un miedo a veces irracional, ¿sí? Buenísima la película, qué bueno, yo no la he visto, vi una partecita, no la vi completa, no la vi completa, pero me han dicho que es buenísima y la parte que yo vi, de verdad, es buenísima y les puedo asegurar que así se ve una persona con TOC. También tenemos el TOC, también son personas que tienen pensamientos muy agresivos hacia los demás, hacia uno mismo, tienen muchos sueños que son perturbadores. Cuando yo les digo perturbadores, es que en serio son perturbadores. Si quieren, salen de la clase cuando terminemos.
y investigan qué pensamientos puede tener una persona con TOC. Pensamientos catastróficos son patrones de pensamiento de verdad extremadamente complicados. De hecho, incluso les digo, yo he tenido que hacer selecciones de personal donde la gente me ha dicho, si tiene rasgos del TOC o tiene TOC, no lo contrates. Imagínense ustedes, que la verdad es bastante triste, ¿no? Ese comentario, porque nadie elige tener TOC, nadie elige tener pánico, nadie elige tener agorafobia, eso también, ahorita la salud mental está siendo muy, no la están valorando como se supone que deben valorarla. Entonces, las personas con TOC no pueden controlar sus pensamientos obsesivos, ¿sí? No pueden y son comportamientos excesivamente perturbadores, como les he dicho, son pensamientos y comportamientos que interfieren en la vida diaria, ¿sí? Son comportamientos que cuando hacen la compulsión, ¿sí? Se relajan y se alivian, pero cuando no pueden hacerlo o están en terapias de exposición es muy complicado. Les voy a dar un ejemplo de una persona con TOC. ¿Cómo se llama la película? Se llama, si mal no recuerdo, se llama Tok Tok. Si mal no recuerdo. De todas maneras, yo la puedo buscar y mañana se la muestro. O sea, les digo, miren, es esta. Porque de verdad es una película muy buena. Y muy, muy buena. Una persona, pero dependiendo del cargo, ejerce debe ser relevante el no padecer de TOC. Sí, realmente una persona con TOC que se trabaje, que se medique, puede funcionar en cualquier cargo, sí. Pero ya el simple hecho de que tengas un trastorno psicológico o psiquiátrico, a las personas les da miedo. Y bueno, al final es que no saben, que no conocen. Una persona con TOC te puede ser muy buen empleado, puede tener un cargo muy bueno y puede ser el mejor en su cargo. Pero bueno, todo va a depender también del tipo de jefe que seas tú, porque las personas con TOC son muy moralistas, son muy estrictos, son muy así, muy derecho. Eso también es importante tomarlo en cuenta. La peli Mejor Imposible con Jack Nicholson se ve muy bien de lo que es esto y las consecuencias a nivel vincular. Esa la he escuchado, no sé cómo te llamas, dice usuario de Zoom tu nombre. Esa la he escuchado, pero no la he visto nunca, pero sí la he escuchado muchísimo. Les voy a dar un ejemplo de lo que es el TOC. Vamos a ponerle un ejemplo que cada vez que una persona sale de su casa, sí, tiene que tener, bueno, tienes que revisar, ejemplo, que una persona con TOC tiene trastornos de personalidad. Puede tener. Acuérdense que una persona puede padecer de muchos trastornos. Personalidad, em, ansiedad, cualquier tipo de trastorno. El hecho de que tú tengas un trastorno no quiere decir que, bueno, tienes uno y no puedes tener otro. No, tú puedes tener muchos. De hecho, hay personas que pueden tener, por ejemplo, el TOC normalmente se puede ver con trastorno de personalidad muy poco, lo he visto como 2 veces nada más, solamente con rasgos más que todo. Pero una persona con TOC puede tener algún tipo de, puede tener TDAH también, puede presentarse en la adultez, o puede ser relevante más en la adultez, mejor dicho. Pero totalmente una persona con TOC puede tener trastornos de personalidad, puede tener, no tiene, puede tener, no es lo mismo, son cosas diferentes. Ejemplo, a contar todo. Rayas, cuadros, calles, cualquier cuenta que escuchen en la calle, ese caso sale en la película. Sí, exacto. De hecho, creo que es en la de Tok Tok, si mal no recuerdo. Creo, no estoy segura, me corregirá que lo viste. Recuerdo que era una señora que, bueno, que salía de su casa y pensaba, ay, pagué la plancha. Y se devolvía. Ah, no, sí, sí la pagué. Entonces la veía. Ok, la ve, la estoy viendo. Se va otra vez. Ay, apagué la estufa, bueno, la cocina. Bueno, se devuelve. Y eso le puede suceder durante todo el santo día. Es increíble. Es una compulsión de estar 100% seguro, de desconfiar, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, otro caso es las personas que tienen, por ejemplo, cierras la puerta de tu casa en la noche, te vas a dormir, cierras la puerta de tu casa, le pasas la llave y ya. Pero una persona con TOC pasa la llave, vuelve otra vez a pasar la llave, es decir, pasa la llave, la devuelve, pasa la llave, la devuelve 3, 4, 5, 6 veces. Como es un impulso, sí, es un impulso que no puedes controlar.
Otra cosa, por ejemplo, estás escribiendo en la computadora, estás redactando un informe, por ejemplo, un informe psicológico, no sé, un informe de lo que sea, y tienes compulsiones a la hora de escribir. ¿Qué puede ser una compulsión? Vamos a ponerle un ejemplo, estás escribiendo un párrafo y tienes que darle a enter 3 veces para poder seguir al siguiente párrafo. Y no porque tenga que ver con las normas del informe, sino porque tienes la compulsión de clicar 3 veces el enter. Y son cosas que diariamente sufre mucho la persona porque son cosas que van poco a poco entorpeciendo en el día, porque les quita tiempo, pero al mismo tiempo son cosas que no lo pueden hacer. Entonces tú le dices a una persona con TOC, pero no lo hagas. Y su pensamiento, porque el problema con los TOC también es el pensamiento, tienen muchos pensamientos, por eso se cataloga como un trastorno ansioso, de ansiedad. Tienen muchos pensamientos disruptivos, muchos pensamientos intrusivos. Por ejemplo, si dices, no, no le voy a dar enter 3 veces, sino una sola vez y ya, para controlar la compulsión, de repente empieza a pensar, no, es que si yo no hago, si yo no le doy clic 3 veces, algo muy malo va a suceder, entonces yo necesito hacer y empiezan a crearse en su cabeza una película inimaginable para cualquier persona. Pero para ellos es real, para ellos es real, para ellos funciona de esa manera. Entonces, el simple hecho de tratar de controlar esas compulsiones afecta mucho, ¿sí? Afecta muchísimo en su día a día. Imagínense una persona que viva en vamos a ponerlo no tan exagerado, en un tercer piso, ponerles un ejemplo, y que la persona tenga la compulsión de subir y bajar las escaleras 3 veces antes de dirigirse a donde se tenga que dirigir. Imagínense ustedes el tiempo que le va a quitar eso, el desgaste que le va a pegar. Imagínense ustedes que esa persona que tenga esa compulsión, que tenga esa conducta repetitiva, un día se fractura el pie, ejemplo. Ustedes saben, ustedes tienen idea lo que se le va a poner en la mente a esa persona al no poder físicamente continuar con esa compulsión. Esa persona va a sufrir mucho. Entonces, de verdad, yo les digo, el TOC es uno de los trastornos. De hecho, yo lo incluyo creo que en todos los diplomados. Ya me dirán que tengo aquí personas que ya han visto clase conmigo. Yo lo he incluido muchas veces porque el TOC es un trastorno extremadamente fuerte, ¿sí? Es complicado, es difícil, es una neurosis tan fuerte que de verdad muy pocas personas tienen esa capacidad de aprender a controlarlo. ¿Que se puede? Por supuesto que se puede, no piensen que no. Sí se puede, pero es difícil para la persona, no tanto para el psicólogo, sino para quien lo padece. Porque es como por decirles un ejemplo, ustedes tienen una ruta diaria para ir a su trabajo, por ejemplo. Diaria, todos los días se paran a la misma hora, desayunan a la misma hora, salen a la misma hora, porque si no salen a esa hora, entonces el autobús se va y se les retrasa el tiempo. Un ejemplo que les estoy dando. Todos los días hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lunes a viernes. Imagínense que un día alguien les diga, no te puedes ir por esa calle, te tienes que ir por la otra. Es como, bueno, pero yo siempre lo hago por aquí, nunca lo hago por allá. Imagínense eso, pero 1500 veces peor para una persona con TOC. Entonces, realmente es un trastorno bastante complicado y yo los invito a investigar lo que ustedes quieran sobre el TOC, porque de verdad es un tema súper interesante. De todas maneras, si quieren, pueden investigar un poco y cualquier duda, cualquier cosa, lo podemos conversar el día de mañana. De igual manera, es un trastorno que vamos a profundizar muchísimo más cuando iniciemos el máster, así que no se preocupen, que información no va a faltar, no se preocupen por eso. Pero de verdad, yo les digo, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de neurosis y puede estar comórbido con muchas otras cosas. De hecho, incluso hay personas con TOC que tienen sueños, o sea, por ejemplo, tienen esos pensamientos perturbadores y también tienen sueños perturbadores. Entonces, es una vida muy difícil. Se puede manejar al 100%, ¿no? Yo digo que no hay ningún trastorno psicológico que no se pueda manejar. Pero bueno, es algo complicado, sí, no es algo que se deba tomar a la ligera. Entonces, hasta los momentos, ¿tenemos alguna duda de los módulos? ¿Vamos bien en los módulos? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer adicional? Aprovechen que estamos acá, se los voy pasando nuevamente. Se los voy pasando nuevamente. Tenemos 12 módulos, ¿sí? La duración de cada módulo no es exacta. O sea, en el brochure tengo que los módulos duran aproximadamente 20 horas, pero no es exacta, ¿sí? Pueden ser, uno puede durar más,
el otro puede durar menos. Por ejemplo, no es lo mismo, vamos a ponerle un ejemplo, no es lo mismo el módulo uno que el módulo 3, por ejemplo, porque fíjense que acá profundizamos todo lo que son los modelos psicodinámicos, los humanistas, sistémicos, cognitivo-conductual, todo eso, mientras que acá hablamos un poquito más de ciertas cosas específicas, ¿ok? De ciertas terapias específicas, que son las terapias de tercera generación. Entonces, cada módulo tiene una duración total y completamente diferente, ¿sí? Cada uno tiene una duración distinta. Hay unos que duran más, hay otros que duran menos. De hecho, quienes han hecho conmigo los diplomados anteriores, yo a veces tengo el primer módulo, dura, por ejemplo, si son 8 clases, a veces el primer módulo me dura 4 o 5 clases y los otros 2 módulos los reparto en las otras 2 guías que quedan. O sea, no tengo una duración exacta porque hay módulos que son demasiado largos y hay módulos que son muy cortos. Entonces, no hay ningún problema a la hora de la duración, no se preocupen por eso, que todo lo vamos a ver, ¿sí? Toda la información la vamos a ver y la vamos a conocer y la vamos a entender. ¿Quedó clara la parte de los módulos? ¿Tienen alguna duda de los módulos? ¿Qué les parece? Ya me dijeron que algunas personas me dijeron que estaba muy bien, que les gustaba mucho, pero si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber sin ningún problema, con toda confianza. Les doy un minuto para que piensen, porque también, bueno, escribir lleva tiempo. Entonces yo los dejo escribir lo que necesiten. Todo claro, maestra. Qué bueno, Ana. Ana es mi alumna. Ana me ha seguido en varios diplomados. Bueno, es que tengo muchas Ana también. Me ha seguido, me ha seguido, me ha seguido. Bueno, Ana, si estás aquí, es porque te gusta, es porque te gustan mis clases. Si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Me encantan. Qué bueno, Ana. Ya ven, tengo una alumna aquí, una evidencia de que le gustan mis clases. Hola, mis gracias. A la orden. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a dar lo que queda de hoy y el día de mañana. Vamos a dar, ya les voy a leer. Apenas la estoy conociendo, bueno, conózcame. Todavía, si decides hacer el diplomado, vengo yo otra vez con el bendito diplomado, el máster conmigo, me vas a conocer mucho más. Bueno, es más, las personas que han visto clases conmigo saben perfectamente cómo funciono. Así que, repito, no sé si entraste ahorita o entraste hace rato. Soy una persona me gusta mucho contestar sus dudas, atender alguna solicitud que necesiten, sea profesional o sea personal. Así que no se preocupen, que todo lo vamos a aclarar. De hecho, a veces habían personas en los otros diplomados que traían casos que tenían y no sabían cómo manejarlos porque, bueno, era algo nuevo y los usábamos, ¿sí? O aprendíamos a manejarlos. Máster, saldrá como máster. La certificación va a tener este nombre. Hasta los momentos, este es el nombre. Déjame buscarte acá. Va a tener este nombre. Máster de Psicología Clínica Integral. O Máster en Psicología Clínica Integral. Ese va a ser el nombre. Hasta los momentos ese va a ser el nombre. No creo que haya algún cambio al respecto. De hecho, es el nombre del enlace también. El enlace también se llama así, Máster en Psicología Clínica Integral. Ese va a ser el nombre con el que va a salir en la certificación. Lo que pasa es que digo diplomado porque ya me acostumbré a dar diplomados, entonces me confundo, muchachos, pero es un máster, no es un diplomado. Los diplomados son muchísimo más cortos. De hecho, los diplomados de la CIR tienen 3 módulos y este tiene 12. Normalmente son 9, ¿sí? Normalmente son 9, pero yo le agregué 12 porque había mucha información que quería dar y que no quería dejar por fuera. Por eso es que le agregué un poquito más. Vamos a ver un poquito, como que por encima, ¿sí? Algunas cositas que vamos a ver en el máster, porque yo, aparte de mostrarles los módulos, quería que vieran lo que íbamos a ver. No nada más los módulos, sino un poquito más profundo. Entonces, bueno, decidí iniciar con esto que se llama psicología clínica, ciencia y compasión. Vamos a ver, no es que vamos a empezar directo con toda la información, sino que yo quiero enseñarles un poco qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Todo lo que yo les voy a mostrar, tanto hoy como mañana, que es lo que dura el lanzamiento, va a ser
una clase, o sea, un aproximado, las cositas que vamos a ver, las cosas que vamos a aprender. En el máster lo vamos a ver muchísimo más profundo. De hecho, hay cosas que vamos a ver en el máster que no vamos a ver acá porque es el lanzamiento y yo necesito profundizarlo mucho más en el máster. Así que no crean que nada más lo que vamos a ver en estos 2 días es todo, no. Es un pedacito nada más. La punta del iceberg de Sigmund Freud, por ejemplo. Si les toca un ejemplo, ese sería el ejemplo. Así que, bueno, no sé cómo te llamas, usuario de Instagram, de Zoom. Es que hace rato me dijeron, no, y Instagram vi no sé qué. Eso me quedó la pregunta grabada. Entonces, definición y orígenes. ¿Sí? La definición de la psicología clínica. La psicología clínica es una rama que se centra en el estudio de la evaluación, el tratamiento, el diagnóstico, la prevención y el pronóstico de los trastornos mentales, emocionales y de comportamiento. Hace un tiempo para acá, la psicología clínica fue aceptada como lo que es. Según mi opinión, ¿sí? Yo considero que el mundo, por decirlo de una manera, empezó a aceptar lo que era la psicología clínica cuando se dieron cuenta que habían situaciones, ¿sí? Habían personas con síntomas que no podía explicar la ciencia como tal, o sea, que no podía explicar un médico, ¿sí? Un médico de, no sé, nutricionista, endocrinólogo, ginecólogo, urólogo, etcétera. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, no lo puede explicar nadie de esto, tampoco lo puede explicar un psiquiatra, entonces vamos a meter la psicología clínica como una rama de la ciencia, de la medicina y de la salud, porque hace como unos 8 años, 10 años quizás, creo que 10 años, la psicología no era lo que es ahora, ¿sí? De hecho, todavía está agarrando fuerza, porque la psicología todavía está empezando en muchos países, se está normalizando en muchos países, a pesar de que ya es algo que debería estar súper mega normalizado, todavía no lo hacen por completo. Pero básicamente la función de la psicología clínica, del psicólogo clínico, sí, bueno, aparte de que es una rama de la psicología general, nosotros nos enfocamos es en el diagnóstico, ¿sí? En ese diagnóstico, en esa evaluación, ese tratamiento a nivel clínico en esos trastornos mentales. Vamos a ver también, vamos a aprender sobre los trastornos que debemos trabajar solo los psiquiatras, con los psicólogos también, o solo los psicólogos y los psiquiatras también lo vamos a aprender. El objetivo principal, ¿sí? De la psicología clínica es promover el bienestar psicológico y la salud mental. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es enseñarle a las personas, ¿sí? Por ejemplo, si una persona que tiene un trastorno, enseñarle sobre su trastorno. No nada más ayudarlo con el tratamiento, sino que aprenda, ¿sí? Sobre su trastorno, que tenga psicoeducación sobre su trastorno, sobre su condición. El máster requiere convalidación en Colombia. Bueno, el máster es de Colombia, o sea, va a estar validado por Colombia porque la SIL es de Colombia. Lo que sí tenemos que preguntarle al señor Luis Carlos cuando entre es qué universidad lo va a validar, porque yo sé que van a haber varias universidades que van a convalidar el máster y una de ellas es Colombia, otra está en Venezuela y no sé qué otros países más están, ¿no? Pero no se preocupe que el máster va a tener validación o convalidación en Colombia. No se preocupe por eso está más que claro. De hecho, todas las formaciones que ofrecemos en la SIL tienen convalidación de Colombia. Porque la SIL es una institución de Colombia, está creada en Colombia. Así que eso va porque sí. Eso va porque sí, juro. No sé si es la primera vez que trabaja con la SIL o si alguna vez ha trabajado con la SIL, pero este, básicamente todos tienen esa convalidación en Colombia. Ok, aparte de lo que acabo de mencionar, el objetivo principal de la psicología clínica, ¿sí? Es aliviar a las personas ese sufrimiento, porque nosotros no nada más trabajamos con trastornos y diagnósticos, nosotros también podemos trabajar con un duelo de una persona que falleció, un duelo migratorio, un duelo de una relación, ¿sí? La psicología clínica no nada más se trata de diagnosticar, o sea, nosotros no nada más, no vamos a diagnosticar a la gente, no, nosotros tenemos mucho más que hacer, ¿sí? No nos quedamos solamente con el diagnóstico y el tratamiento, sino que aprendemos, ¿sí? A manejar
muchos tipos de condiciones. Por ejemplo, el duelo, ¿sí? No es un trastorno ni nada por el estilo, pero es una condición de psicología clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente todos los psicólogos deberían de manejar el duelo, ¿no? Todos los psicólogos deberían de aprender a manejar el duelo, pero no es lo mismo, por ejemplo, un duelo migratorio, no es lo mismo. Un duelo de una familiar que falleció tampoco es lo mismo. Entonces son cosas, ¿sí? Que se tienen que trabajar, obviamente diferentes, pero que el proceso y las etapas del duelo más o menos son iguales, ¿sí? Va a pasar por la aceptación, por la negación, por la ira, vas a pasar por todas las etapas del duelo. Entonces, el hecho de que no sea el mismo duelo no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Porque una persona que falleció en un duelo y una persona, imagínense ustedes la gente, las personas que rompen relaciones de 10 años, por ejemplo, eso también es un duelo. Entonces es un duelo emocional. Entonces, eso también nosotros lo trabajamos. Nosotros claro, es nuestra decisión que decidimos trabajar y que no. Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, yo quiero trabajar todo, o mira, no, yo nada más quiero concentrarme en los diagnósticos de trastornos de personalidad. También lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero me refiero a que tienen la capacidad y la disposición y aquí van a aprender a trabajar muchísimas cosas. Así que si algún día tienen un caso que les da como curiosidad indagar, investigar, también lo pueden traer porque nosotros vamos a ver ese tipo de casos. Yo les voy a traer casos reales y ficticios, porque les voy a traer de las dos. Y los vamos a analizar, los vamos a interpretar, los vamos a ver, los vamos a desarrollar. Y así es que nosotros vamos a aprender más. Porque yo les digo una cosa, aquí ustedes van a aprender muchísima teoría. Sí, van a aprender muchísima teoría. Pero cuando nosotros vamos hacia la parte práctica, es que nosotros realmente nos damos cuenta que sí, que la teoría es muy importante, pero que no todas las teorías se aplican para todas las personas. Porque hay personas que se basan solamente lo que, no, bueno, yo trabajo nada más con la TCC porque es la que me gusta, es la que me parece que está bien, es la ideal. Magnífico, no hay ningún problema, no hay problema. Pero tú no puedes trabajar con la TCC a una persona con esquizofrenia, a una persona con bipolaridad, no puedes. Entonces tú, cuando tú te riges por una sola corriente, tú también te riges y te limitas a quiénes puedes atender. Eso es importante también mencionarlo porque hay personas bueno, que estudian y se especializan y después es como, no, ya va. Y de paso que la TCC, por ejemplo, tiene, tiene como que, muchos límites, porque también tiene un límite de tiempo. Entonces, es complicado. No sé si escuchan la bulla. Bueno. Es una disciplina científica, ¿sí? Se considera una disciplina científica y profesional porque aplica métodos y técnicas para comprender el comportamiento humano y abordar sus problemas de manera efectiva y rigurosa. Antes, es lo que yo hago como psicóloga en mi área y me ha funcionado de maravilla. Acuérdense que nosotros no tenemos trastornos. O sea, nosotros no atendemos, ay, hoy bien, imagínense ustedes decir, hoy me toca atender a la TLP, hoy me toca atender al TOC, hoy me toca atender al esquizofrénico, hoy me toca, imagínense hablar así de seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que primero conocer, ¿sí? Tenemos que conocer a nuestra persona, al paciente que está ahí, para nosotros poder saber cómo lo podemos trabajar. Hay personas que tienen, eso también les puede suceder y bueno, es bastante tedioso. De repente tienen personas que tienen algún trastorno de personalidad o alimenticio, por ejemplo. Y a lo mejor ese trastorno se trabaja de la mejor manera con el TCC. Pero si la persona no pone de su parte, tú no puedes trabajar con el TCC. Entonces, así a ti te hayan dicho en el estudio de que la mejor manera de trabajar este tipo de diagnóstico es esta, tú también tienes que entender que tienes que manejar todos tipos, o es el deber ser. Es el deber ser porque no puedes trabajar. Si tú quieres trabajar todo tipo de tratamiento, o sea, a todo tipo de personas, tú tienes que aprender a manejar
todo tipo de terapias. Hay que tener transversalidad, ¿sí? De hecho, yo como psicóloga clínica también he trabajado como psicóloga deportiva y yo tengo cosas de psicología deportiva que las aplico en la psicología clínica y me funcionan a la perfección, porque hay que tener esa transversalidad, ¿sí? Hay que desarrollar esa transversalidad. No hay que quedarnos nada más con lo que aprendemos de teoría, sino que hay que experimentar un poco más. Siempre les coloco un poquito de historia, porque siempre es muy bueno. Es importante saber de dónde llegó, ¿no? Que el término psicología se acuñó en 1896, a pesar de que tiene años, ¿sí? Todavía hay gente que no lo normaliza, todavía hay gente que no lo usa, todavía hay gente que le tiene miedo, pero es parte del proceso y es parte de la evolución, ¿sí? Desde los inicios de la psicología clínica, miren, todo eso ha evolucionado muchísimo. Se ha integrado conocimientos de la medicina, como por ejemplo las enfermedades que son psicosomáticas, se trabajan de la mano con un médico y con un psicólogo. No sé si saben cuál es la diferencia entre las enfermedades psicosomáticas y las enfermedades somáticas. No sé si conocen la diferencia, psicosomático y somático. Me escriben si la conocen y si no la conocen también me dicen, me escriben y se los explico. La evolución y las guerras mundiales. Saben que como les dije hace rato, las personas que, o sea, durante las guerras mundiales, la necesidad de evaluar, obviamente, a los soldados por presentar el trastorno de estrés postraumático, impulsó mucho ese reconocimiento del profesionalismo del psicólogo clínico como un terapeuta activo, pero ¿qué pasa? El hecho de que el estrés postraumático, o sea, haya sido impulsado por las guerras, no quiere decir que solo lo vas a presentar en individuos que tengan que hayan estado en guerras, ¿ok? Eso es algo muy general. O sea, eso lo puede presentar alguien que tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, y desarrolló estrés, TEPT tranquilamente. Alguien que fue abusado o abusada puede presentar TEPT. O sea, muchas personas pueden presentar TEPT. No tiene nada que ver, que no, que nada más las personas que han ido a la guerra, no. Eso lo puede presentar cualquier, porque al final eso es un trauma, ¿sí? El TPT es un trauma. Y bueno, como lo dice el nombre, estrés postraumático. Eso lo puede presentar cualquier persona. A ver, díganme, ¿saben la diferencia? Quiero saber. Quiero que ver qué me dicen. A ver, ajá. Las enfermedades psicosomáticas son condiciones físicas reales causadas o empeoradas por el estrés mental, la angustia emocional o conflictos internos, mientras que las enfermedades somáticas son aquellas cuyo origen es puramente orgánico o biológico, sin una influencia psicológica directa significativa a su causa principal. A ver, ¿de dónde sacaste esa información, Margarita? Las enfermedades, la diferencia entre las enfermedades somáticas y las enfermedades psicosomáticas es amplia. Una enfermedad somática es, por ejemplo, tienes dolor de estómago, tienes dolor de rodilla, tienes dolor de brazo, ¿te duele algo? Te haces miles de exámenes y no sale nada en el examen. Entonces ahí es donde el doctor dice, bueno, eso es somático, eso es emocional, eso es mental, eso es psicológico, ¿sí? Y las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que tú puedes ver resultados, ¿sí? En los exámenes que te hagas, pero no tienes una causa orgánica que valide que tú tienes eso por una causa orgánica. Les voy a dar un ejemplo. La hipertensión arterial normalmente se caracteriza, por ejemplo, hay personas que sufren de hipertensión que tienen problemas en los riñones, problemas en el corazón, problemas de circulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mira, tú sufres de hipertensión porque tú tienes un problema en el corazón. Tú sufres de hipertensión porque tú tienes un problema en los riñones. Está bien, quiere decir que es biológico, es la enfermedad como tal, pero hay personas que sufren de hipertensión arterial y su cuerpo es perfecto. No tienen ningún motivo para que justifique que sufran de hipertensión arterial. Entonces, la parte somática es que tienes el síntoma, pero no lo puedes comprobar a nivel científico, a nivel médico, ¿sí? En los exámenes no sale nada, pero el psicosomático son enfermedades que genera el estrés, por ejemplo, por decirlo de una manera, genera el estrés y tú puedes verlo. Por ejemplo, hay personas que sufren de azúcar, de glicemia, se les sube la glicemia o se les baja la glicemia y su páncreas es perfecto.
Su cuerpo es perfecto. Entonces, a eso se le dice enfermedad psicosomática, ¿sí? Esas son las diferencias entre la enfermedad somática y la enfermedad psicosomática. Hay muchas personas que pueden llegar a consulta y decirte, bueno, es que tengo este dolor, tengo este malestar, tengo esta situación, ¿sí? Y tú tienes que primero preguntarle si tiene, si ya descartó la parte clínica, ¿sí? Obligatoriamente, antes de tú dar un diagnóstico de somatización o psicosomatización, tú tienes la obligación de preguntarle a ese paciente si se hizo examen. De hecho, yo les digo, una de las enfermedades más caras de la psicología es esa, la somatización y la psicosomatización. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero descartar todo, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes problemas estomacales, resulta que cada vez que comes te cae mal la comida, ejemplo, y vomitas o tienes diarrea o cualquier cosa. Tú tienes que primero ir al gastroenterólogo, después te van a mandar al cardiólogo, después te van a mandar al endocrino, después te van a mandar a hacerte una endoscopia, te van a mandar a hacerte una colonoscopia, y después de todo ese proceso, cuando todos esos exámenes salgan bien, es que te van a mandar al psicólogo. Ahora, si tú primero vas con el psicólogo, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, tengo un dolor en el pecho, tengo un dolor en el pecho, y de repente yo te digo, bueno, ve al cardiólogo para verificar que todo esté bien. ¿Por qué? Porque siempre, lamentablemente, ese es o sea, se tiene que hacer de esa manera. Cuando tú vas a diagnosticar algo somático o psicosomático, tú obligatoriamente tienes que descartar la parte médica. Obligatoriamente, si tú no descartas la parte médica, tú no puedes dar ese diagnóstico, ¿sí? No puedes arrojar ese diagnóstico. Tienes que primero descartar la parte médica. De hecho, no sé si han escuchado, hay algo que se llama psiconeuroinmunología, que trabaja mucho esas cosas que acabo de decir. Habla sobre las enfermedades que puede ocasionar la mente en el cuerpo, ¿sí? Obvio, también hay enfermedades que tienes en el cuerpo que puedes tener malestar psicológico debido a esas enfermedades. Pero es muy importante poder entender cómo funciona cada una de ellas, ¿sí? Ya va, déjenme aquí, me están informando que el señor Luis Carlos va a entrar a darles la información del máster. No sé si ya ingresó, señor Luis Carlos, me dice, para que le den el permiso y así puedan aclarar todas sus dudas. Vamos a ver aquí. Y bueno, después proseguimos. Me preguntar. Bueno, yo prosigo y cuando el señor Luis Carlos les vaya a dar toda la información que me solicitaron cuando estábamos hace ratico conversando, pues le doy la palabra. Mientras tanto, continúo yo, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de esas cositas, ¿sí? O sea, se trata de entender a profundidad cómo funciona el cuerpo humano. De hecho, yo les voy a traer también videos. Yo busco videos, son muy interesantes. También ayudan mucho porque imagínense ustedes estar todo el día, o bueno, los días que vayamos a estar acá escuchando y hablando y hablando y escuchando. No es lo mismo. Obviamente, yo trato de que la clase sea bastante amena, bastante práctica, que todos conversemos, que no sea algo muy tedioso, pero bueno, igual a veces tanta información cansa un poquito, entonces siempre traigo videos informativos, por supuesto, no son videos cómicos, son videos 100% informativos. Y cuando los videos son muy largos, lo que hago es mostrarles un pedacito del video y después de la clase yo o les muestro el resto del video en otra clase o se los mando para que ustedes lo vean en el tiempo que sea, porque hay videos que duran mucho, videos que duran más de una hora. Entonces lo hago así como mixto, por decirlo de una manera. Me gusta que las clases sean bastante mixtas. ¿Tienen alguna otra duda sobre la parte somática y psicosomática? ¿Qué tal? Les aclaré la duda,
culturicé un poquito que realmente las enfermedades somáticas y psicosomáticas todavía no son tan conocidas. Todavía hay muchas personas que se están descubriendo en esa parte. A la orden, Beatriz, a la orden. Si les quedó alguna duda, me preguntan sin ningún problema. Y a medida que yo vaya hablando y les vaya surgiendo alguna duda, me dicen, sí, pero no lo quieren aceptar. Sí, totalmente. De hecho, existen los dos tipos de médicos. Está el médico que te dice todo es mental, literal, no te hace exámenes. Dice de una vez, no, 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 esa es tu mente, esa es tu mente, tú no tienes nada. Y realmente tienes algo, eso también. O está el médico que, bueno, antes de no sé, te hacen un examen y si el examen sale bien, ah, bueno, sí, eso es médico, eso es clínico, vete para allá para no sé dónde. Entonces, al final, cónchale, tiene que haber un poquito más de dedicación y también pensamiento crítico. Tenemos que tener pensamiento crítico, ¿sí? A veces hay personas, por ejemplo, que tienen, acuérdense que el cortisol, que es la hormona del estrés, puede enfermar nuestro cuerpo de una manera sorprendente, ¿sí? Entonces, si nosotros somos personas que generamos demasiado cortisol porque nos estresamos mucho y nos preocupamos mucho, nos angustiamos mucho, entonces todo eso va a repercutir de manera negativa en nuestro cuerpo. Se nos puede caer el cabello, en algunas personas pasa eso, en algunas otras personas se le va el malestar a alguna otra parte del cuerpo. Entonces, de hecho, hay test que te ayudan a evaluar si tienes somatización o no, o si tienes ansiedad. O hay personas que no tienen ansiedad, pero tienen somatización, porque la somatización puede venir desde pequeño, desde la barriga de la mamá incluso, algo que llamamos sufrimiento fetal también. Eso también lo vamos a ver, lo vamos a profundizar, lo vamos a aprender. Eh, Déjame pasar para acá. Entiendo que la somatización tiene origen en un trastorno. La psicosomatización se origina en factor psicológico. Lo segundo sí, lo primero no. La somatización, tú tienes el síntoma de algo, de algún malestar, pero a nivel clínico no se puede demostrar científicamente que tú tienes algo ahí. Ahorita les voy a poner un ejemplo sobre somatización y sobre psicosomatización para que ustedes lo entiendan mucho mejor.